Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Es momento de hacer noticias con ustedes en los titulares de la mañana. La Corte Constitucional por unanimidad devolvió al Congreso de la República la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, que había sido aprobada el año pasado en medio de escándalos. Voy con el primero de los escándalos. ¿Recuerdan ustedes los raudales de plata de la Unidad de Gestión del Riesgo que se dice le entregaron presuntamente a Andrés Calle en la Cámara de Representantes y a Iván Name en el Senado de la República? ¿Recuerdan que se habló de 1.000 y de 3.000 millones de pesos? ¿Hubo plata para aceitar la maquinaria y lograr aprobar las reformas? Esta reforma fue aprobada en medio de las presiones por la plata que había de la Unidad de Gestión del Riesgo en los pupitres de algunos congresistas. Preguntas que nadie ha resuelto. El caso fue que la aprobaron y la Corte Constitucional tenía desde el año pasado sobre la mesa el estudio de constitucionalidad de una reforma pensional que en nuestro criterio jurídico es abiertamente inconstitucional, porque como lo he dicho tantas veces, la pensión no es un regalo del Estado, la pensión no es un favor del Estado, la pensión es un derecho legítimo, personal de cada trabajador que durante toda su vida laboral ahorró para una vez poderse jubilar, gozar del fruto de su trabajo. No es un regalo de nadie. Y aquí Gustavo Petro pretendió o pretende democratizar la plata de cada uno de los colombianos, plata que él no trabajó, por supuesto, ¿no? La plata de los demás es la que van a democratizar de esa manera. Lo cierto es que decidió la Corte Constitucional regresar la famosa reforma pensional al último debate en la Cámara de Representantes. Para quien no recuerda qué fue lo que ocurrió y por qué insistimos en la inconstitucionalidad de la reforma pensional. La reforma pensional estaba a último debate y el tiempo se agotaba. Si la reforma no se aprobaba en el tiempo que era muy estrecho, la reforma se hubiera hundido. Entonces, ¿qué hicieron? María del Mar Pizarro, hermana de María José Pizarro, en una jugada que llamaré yo jugadita, entre comillas, si ustedes me entienden, armó una proposición de esas bien extrañas, mediante la cual lo que decía era que se acogía el texto íntegro de lo que se había debatido y aprobado en el Senado de la República. Por principio de ley quinta y por principio pues, constitucional, hay 4 debates, no 3 ni 2, por lo que debían votar punto a punto la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Con esa proposición se presentó con la única idea de acortar los tiempos, de evitar el debate, de evitar hablar punto a punto, sino simplemente de un pupitrazo aprobar la reforma pensional. Eso fue lo que ocurrió. Pues se presentó a consideración de la Cámara de Representantes, donde tenía mayorías Gustavo Petro, no sé que hoy las tenga, seguramente sí, pero pues, cada colombiano que votó por su representante de la Cámara revise qué está votando su representante. Y entonces lo que ordena la Corte Constitucional, de manera muy extraña, en un cambio jurisprudencial, porque la última sentencia probablemente sea de qué año, del 2018, anoche la estábamos revisando, no, del 2019, para los curiosos del derecho, revisen la sentencia C481 del 2019, que declaró inexequible la ley 1943 de 2018, la famosa ley de financiamiento en la época de Iván Duque, por considerar la ilusión del debate como uno de los pilares que eran innegociables en el Estado de Derecho. La Corte en ese momento declaró que ese era un vicio insubsanable. Lo que no se entiende es que hoy diga que aunque se volaron uno de los debates, sí es posible que quede viva la reforma pensional. Pues eso es una cosa que uno no logra entender. Los 9 magistrados con ponencia del honorable magistrado Jorge Enrique Ibáñez se pronunciaron y encontraron que sí, la forma en cómo se tramitó la reforma violó, por supuesto, las normas de aprobación de una ley en el Congreso de la República, pero que a diferencia de la ponencia inicial no consideró que fuera un vicio insubsanable, que es lo que les acabo de decir, así lo pensaba la Corte en el año 2019, ahora cambia de opinión, sino que lo podía regresar para que la Cámara en un término de 30 días nuevamente e inclusive citando a sesiones extraordinarias pueda subsanar el error que cometieron. Entonces, ¿qué viene? La famosa, la Cámara de Representantes
tendrá que en estos momentos sentarse a trabajar. Ya Benedetti anunció que está listo el decreto de ampliación de sesiones para que vayan a sesiones extraordinarias más allá de, dentro de 2 días se acaba la legislatura, ¿no? El viernes, el 20 de junio, pues tendrán que ir a sesiones extraordinarias para poder aprobar la famosa reforma pensional. La Corte reconoce pues que hubo el vicio en el texto con esa proposición sustitutiva, pero dice que hay que devolverla y que una vez la Cámara la tenga nuevamente, que ya es un hecho, tendrán que debatir la famosa proposición, que ese es el error, que no se debatió, simplemente se sometió a consideración para que la votaran, pero que no hubo debate. Ahora lo que pide la Corte es que haya debate para asimismo poder lavar la cara de la reforma y decir que efectivamente entra en vigencia. Eh, 30 días hábiles tiene la Cámara de Representantes. Se va a convocar extraordinarias, como se los acabo de decir, para el procedimiento. Una vez surtido ese trámite, el texto tiene que ir nuevamente a la Corte para el fallo definitivo. La ley no entrará en vigencia hasta que la Corte no confirme la constitucionalidad y que se haya subsanado ese vicio de procedimiento. Pero deja vivos 2 artículos, entre otros el que indica que las personas pueden seguirse cambiando de su fondo de pensiones al sistema ACAI, que es el que ideó el gobierno Petro con los pilares contributivos, semicontributivos y que tiene la reforma de Gustavo Petro. Este es un golpe bien curioso que se logra. Algunos han dicho que esto es porque el presidente tiene 3 magistrados muy amigos suyos en la Corte Constitucional, doctor Polo, doctor Carvajal y el doctor Fernández. Eso es lo que se dice. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero bien curiosa la relación que hacen de esta decisión en la Corte Constitucional con devolverle a la Cámara de Representantes precisamente la reforma pensional. La senadora Paloma Valencia fue una de las demandantes de la reforma y también mostró su descontento porque estaba claro, y vuelvo y lo digo, de acuerdo a la sentencia C481 del 2019, que esto era un error insubsanable que habría dado con la inconstitucionalidad de la reforma pensional de Gustavo Petro. Petro ayer lo celebró y le da la orden a la Cámara de Representantes para que tramite cuanto antes el asunto. Esto será cuestión de horas, realmente. Esto no va a tardar mucho. Ya veremos si tienen las mayorías, ¿no? Claro que puede pasar que no tengan las mayorías y que les toque votar artículo por artículo. Eso también puede pasar. Así que esperemos a ver qué ocurre en el transcurso de todo este asunto. Los magistrados resolvieron que solo 2 apartes de esa ley siguen operativos, les decía yo. El artículo 76, que permite el cambio por una sola vez entre los regímenes privado y público para las personas que están a menos de 10 años de jubilación, la llamada ventana pensional, y el parágrafo transitorio del artículo 12. Hasta el 26 de mayo, unas 80.653 personas han aprovechado la oportunidad para hacer el salto sin necesidad de una demanda como ocurría hasta el año pasado. Vamos a ver entonces qué ocurre con esta decisión y qué hace la Cámara de Representantes. La plenaria del Senado de la República ayer rechazó con 52 votos contra 2 la solicitud del concepto favorable que hacía nuevamente Gustavo Petro para convocar una consulta popular que todos llamaron la Consulta Popular 2.0, que incluía preguntas sobre el sistema de salud. La diferencia en la votación se dio una vez se aprobó el último debate de la reforma laboral. Se debió a que la bancada de gobierno, los del pacto histórico, se había retirado de la sesión con la intención aparentemente de buscar que se levantara la sesión por falta de quórum. Sin embargo, se mantuvo el número requerido para hacer la votación y la plenaria le dijo no a la solicitud. Oigan bien, 52 contra 2. Aquí está Andrea Padilla, que es una de las del pacto, pues muy cercana al pacto. Richard Fuelantala, 2 de los que se quedaron en la sesión para evitar que se disolviera el quórum. No creo que le guste esa noticia a Armando Benedetti, que lo vimos corriendo de lado a lado en la plenaria del Senado para sacar a todos los suyos y evitar que se hundiera la famosa consulta popular 2.0. Ya les contaré detalles de ese triunfo, que pues triunfo no sé hasta qué punto, porque a fin de cuentas la pelea jurídica está con la consulta popular que sigue viva y ya les hablaré del registrador Hernán Penagos precisamente. La consulta popular convocada por el gobierno de Gustavo Petro eh, quedó congelada por ahora. El registrador nacional Hernán Penagos anunció que solicitará al Consejo de Estado un concepto para tomar una decisión sobre el decretazo.
y que no convocará a los colombianos a las urnas hasta que no haya una decisión de los altos tribunales. Es que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se tienen que pronunciar, es lo que ha dicho el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Gustavo Petro y Armando Benedetti, furiosos, han tratado de sedicioso al registrador nacional del Estado Civil. Esto sí es una cosa única. El presidente de la República trata de sedicioso al registrador nacional. Habrá que recordar que el registrador no es empleado del presidente de la República. Dicho de otra manera, el registrador no hace lo que el presidente le ordena, hace lo que la Constitución y la ley le ordenan y le permiten. Lo que ha hecho el señor registrador Penagos está ajustado a derecho. Él dice que en 53 días, con hoy serían 52, no puede citar a una consulta popular. Con toda razón, se requiere como mínimo 3 meses para poder organizar unas elecciones en Colombia. Eso es lo que ha dicho el registrador. No veo dónde está lo espectacular o lo especial o lo imposible de entender por parte del presidente de la República, que ayer salió a insultar y a tratar de sedicioso al registrador Hernán Penagos, que ha dicho claramente que está en manos del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, la decisión final sobre si se debe o no convocar a una consulta popular. También, ayer decía Petro que si aprobaban la reforma laboral como él la quiere, entonces retira el decreto. Es que esto es una suerte de amenaza que va y que viene. Qué complicado todo. Y con ciertos sectores dándole la razón, más complicado todavía. Hubo reciente encuesta de Inbamer sobre la imagen en el país, sobre clima país. Todo muy mal. No hay ninguna cifra que uno diga se destaca. El principal problema para los colombianos hoy es el tema de seguridad. Los colombianos se sienten desprotegidos en temas de seguridad. El segundo viene siendo la corrupción, el tercero la salud, el cuarto la educación, el quinto otros, entre otros, pues el empleo, por supuesto, que también está en una condición muy complicada para los colombianos. Según esta reciente encuesta que ustedes están viendo en pantalla, la desaprobación de Petro crece. En junio, Gustavo Petro avanzó en ese nivel de desaprobación. A ver si lo podemos revisar con detalle. Gracias, Quique. No había visto que tenemos la gráfica ya en pantalla. Esa desaprobación de Gustavo Petro avanzó y hoy es del 64%, como ustedes lo pueden ver. Y su desfavorabilidad se ubicó en el 29%. Es lo que dice esta Inbamer precisamente. En el pasado mes de abril, cuando se realizó la última medición Inbamer, la desaprobación de Petro era del 57%, mientras que la aprobación estaba en el 37%. Escuchen el golpe, del 37 pasó al 29%. El país desaprueba a Gustavo Petro. Medellín es la ciudad donde más se desaprueba a Petro. El 81% de los encuestados desaprueba a Gustavo Petro. La desaprobación es también muy alta en Bucaramanga, donde alcanza el 72%, y en Bogotá, donde la imagen negativa de Petro sube al 64%. Ese es el nivel de desaprobación de Gustavo Petro. La defensa en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el juicio que se sigue en su contra, ha anunciado que se culminó con la práctica probatoria en el juicio que se adelanta en su contra por 3 delitos que son soborno en actuación penal y fraude procesal. Juicio injusto, absurdo, donde vemos a un hombre que luchó por este país sentado en un banquillo judicial, mientras que los que él persiguió por estar en actividades ilegales están haciendo política y en plena impunidad, las cosas que uno no logra entender. La defensa del presidente Uribe llamó alrededor de 60 testigos, entre ellos a exparamilitares, abogados, peritos, congresistas y otros funcionarios que se refirieron al complot que hay alrededor de este proceso, desde los contradictores políticos del presidente Uribe, que no lo pudieron derrotar en las urnas y que hoy pretenden derrotarlo judicialmente. Pero cuando usted escucha toda esa relación de personas que hubo allí, encuentra que no hay ninguna acusación realmente seria que valga la pena sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Anoche, en el Consejo de Ministros que hizo Gustavo Petro, que transmitió por las redes sociales y los canales públicos, Petro lanzó un regaño a los integrantes de su gabinete y dijo que, pues, que lo están traicionando. Así trata su gabinete, Gustavo Petro. Él lo regañó por que no ha habido suficiente movimiento para ayudar al Chocó. 3 años después de ser presidente se da cuenta que en el Chocó la gente sigue aguantando hambre, no hay empleo, no hay oportunidades y que los bandidos del ELN y del Clan del Golfo hacen lo que les viene en gana mientras él sigue hablando de paz.
pero los malos vienen siendo los de su gabinete que no le hacen caso, por eso los señala de traicioneros. Es lo que hace en últimas Gustavo Petro. Ya les hablaré a ustedes en al oído del desarrollo de ese Consejo de Ministros porque muchas cosas dijo que vale la pena que revisemos. En hechos internacionales, 6 días van desde el primer bombardeo de Israel contra Irán por los trabajos de enriquecimiento de uranio en ese territorio. En respuesta, Irán ha lanzado varios ataques que se han extendido hasta los recientes días. Durante estos días, los dos países se han atacado objetivos militares, pero también han denunciado arremetidas contra zonas residenciales, especialmente en Israel. Estados Unidos, por su parte, se ha pronunciado en contra del conflicto y advirtió ya a Irán. Irán considera que los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, que le ha pedido rendirse de manera incondicional, son irresponsables. En caso de que Washington participe de manera directa en la agresión en su contra, Irán responderá con firmeza, declaró el miércoles el embajador iraní ante las Naciones Unidas. En otros hechos, en América, el presidente argentino Javier Milei amplió por decreto el martes ayer las facultades de la policía para arrestos, requisas, uso de armas del servicio y vigilancia digital sin orden judicial antes de una manifestación en apoyo a la expresidente y procesada judicialmente Cristina Fernández de Kirchner, condenada por fraude en Colombia o por defraudación al erario. El decreto publicado en el boletín oficial entra en vigor un día antes de la manifestación en Buenos Aires en solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Muchas críticas le llueven al presidente Javier Milei, que está logrando recuperar la Argentina de su situación económica. Hoy, dos invitados muy especiales, pasen la voz. Vamos en segundos con el primero de ellos. Estamos con Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. En breve lo saludaré y posteriormente estaremos con la precandidata presidencial del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Con ambos vamos a analizar un poco de la actualidad nacional, pero con el representante Hernán Cadavid, especialmente las denuncias que él ha venido haciendo sobre la unidad de protección. ¿Qué es lo que está pasando con la unidad? ¿Hubo o no errores en la forma en cómo se dispuso en los esquemas, por ejemplo, en el caso del precandidato presidencial Miguel Uribe? ¿Qué es lo que ha dicho el señor director de la ONP? ¿Qué es lo que denuncia el representante? En breve lo conoceremos aquí en La Hora de la Verdad y, por supuesto, tendré que preguntarle sobre estos hechos de última hora en Colombia, que son objeto del debate también en el país. Ya regresamos. Escuchen y ven La Hora de la Verdad. Pasen la voz. Ya estamos al aire. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.